Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencia del Hospital Horacio Heller de la ciudad de Neuquén, Argentina. Pertenezco a uno de los comités científicos de la Sociedad Argentina de Emergentología y en esta oportunidad los invito a suscribirse a mi canal y le den un like y me den su opinión acerca de este video. El tema de hoy que vamos a trabajar es el tema del manejo de las convulsiones en el servicio de emergencias. Cuando me ingresa un paciente a la guardia, ya sea que esté convulsionando o que haya tenido una convulsión en el domicilio, la verdad que es un momento bastante estresante, no solo para el médico que trabaja en emergencias, sino también para el familiar, porque se sabe, lo sabe el paciente, lo sabe el médico, lo sabe el familiar, que cada vez que el paciente hace una convulsión tónico-clónica generalizada, el riesgo de morbimortalidad es 3 veces más que un paciente que no lo tiene. Y además, el médico sabe muy bien que es la segunda causa de emergencia neurológica después del accidente cerebrovascular. La realidad es que un poco el día de hoy vamos a trabajar acerca de qué tenemos que hacer en un paciente cuya convulsión dura más allá de los 5 minutos, es decir, aquel paciente que tiene un estatus epiléptico, y cómo tenemos que manejarnos con aquel paciente que realiza una primera convulsión. Pero vayamos entonces directamente a nuestro paciente. Este es un paciente de 28 años de edad que consulta en el departamento de emergencia por haber presentado una convulsión tónico-clónica generalizada en el baño de su casa, que duró aproximadamente, según refiere el familiar, unos 40 segundos y luego es ingresado al hospital con un cuadro post-ictal, que es lo que habitualmente sucede en la mayoría de los casos de los pacientes que ingresan a emergencias. El familiar me niega la ingesta de alcohol y algunas sustancias prohibidas y como antecedentes se trata de un paciente epiléptico medicado con fenitoína 200 miligramos cada 8 horas con probable abandono de su tratamiento, y esto me lo refiere el familiar. Entonces, ante un cuadro de esta característica, lo primero que nosotros vamos a tener que definir es qué entendemos por convulsión. Y vamos a definir a la convulsión según la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, como una descarga anormal, excesiva, paroxística, hipersincrónica de las neuronas cerebrales que en general cursa de manera autolimitada. Es decir, que una convulsión dura aproximadamente entre 30 segundos y 2 minutos. Y que puede afectar una parte del encéfalo o puede terminar afectando esa descarga normal todo el encéfalo. Y esto tiene que ver en cómo se va a presentar la convulsión en nuestro paciente. El segundo tema es cómo clasificar las convulsiones. Y la realidad es que desde que me recibí de médico, cuando era estudiante de medicina a la fecha, siempre ha sido un tema la clasificación de convulsiones. Probablemente porque tiene una multiplicidad de variables que uno tiene que considerar a la hora de tener que clasificarlas. Por eso, desde el año 85 a la fecha, ha habido distintas modificaciones en cuanto a la clasificación, y la última es la que propone la ILAE, donde de alguna manera lo que hizo la ILAE es tratar de descomplejizar la clasificación de convulsiones. Aún así, sigue teniendo algunos temas que, bueno, no es para hablar en este video, sí decirles a ustedes que esta clasificación que ahora vamos a trabajar un poco, está más que nada focalizada al diagnóstico de convulsión. Pero nosotros, además de un poco hablar ahora de esta clasificación, vamos a trabajar con otra que está más orientada a la emergencia, donde la variable tiempo, es decir, cuánto dura esa crisis, va a ser el principal elemento para poder clasificar a nuestro paciente.
Entonces, ¿cómo clasificamos las convulsiones según la ILAE? La primera gran clasificación es definirla de acuerdo al inicio de esa convulsión, de esa crisis, en focal o parcial o generalizada. Y este es un gran elemento importante. No es lo mismo que afecte un grupo muscular que afecte a varios músculos, a varios grupos musculares y hacerse generalizada, porque tiene que ver fundamentalmente con el sitio anatómico del encéfalo en el cual está comprometido el foco epileptógeno. Acá es muy importante hacer una correcta anamnesis, es decir, un correcto interrogatorio sobre el familiar para ver si presenció esa convulsión y cómo fue en su origen, ¿sí? Si fue focal o parcial o fue una convulsión generalizada. Ahora, puede ocurrir que no se haya visto la convulsión y no hayamos podido definir si en su inicio esa crisis focal o fue generalizada. Recuerden ustedes que las crisis focales a su vez pueden comenzar siendo focales, pero después hacerse generalizadas. Ya vamos a ver luego. Por eso es importante remarcar en establecer el inicio de esa convulsión. Si nosotros no podemos determinar si fue focal o generalizada, pero sí podríamos determinar si hubo o no algún compromiso motor, entonces la vamos a definir como de origen desconocido, ¿sí? Es decir, yo tengo un paciente que claramente ha convulsionado, pero no puedo determinar en su inicio cómo fue esa convulsión. Y hay un cuarto grupo en donde de alguna manera no la puedo encasillar en ninguna de las tres anteriores y la vamos a definir como inclasificables. O sea que hasta acá lo importante es establecer el tiempo de duración de una convulsión y cómo es el inicio. Y a su vez vamos a tener que establecer, en el caso de tener una convulsión parcial o focal, si tuvo o no alteración de la conciencia y si tiene o no un compromiso motor. Y ya con estos 3-4 elementos vamos a poder ir clasificando a nuestro paciente y esa convulsión. Entonces, si tenemos una convulsión focal o parcial, dijimos que podían cursar con o sin alteración de la conciencia. Es lo que en la antigua clasificación hablábamos de crisis parciales simples y crisis parciales complejas. Las simples obviamente hacen referencia a aquellas que cursan sin alteración de la conciencia y las complejas aquellas que cursan con alteración de la conciencia. Pero a su vez, cualquiera de estas podían tener un compromiso motor y no motor. Y existía un tercer elemento donde podían ser focales, pero después se iban hacia tónico-clónica bilaterales. En el caso de las convulsiones generalizadas, estas cursan con alteración de la conciencia y a su vez pueden tener un compromiso motor y no motor. Las motoras, lo clásico son las tónico-clónicas generalizadas, que por lejos son las más frecuentes de encontrar dentro de las convulsiones generalizadas, y después tenemos otras motoras que ahora vamos a hacer referencia. Dentro de las no motoras tenemos las crisis de ausencia, que en la vieja clasificación hablábamos del petit mal. Entonces, una vez que tenemos esto, podríamos decir que a través de 3 o 4 parámetros empezar a clasificar a nuestro paciente. Es decir, el factor tiempo, como dije anteriormente, una convulsión no dura más allá de los 2 minutos, en general entre 30 segundos y 2 minutos, y después si fue focal o parcial o generalizada, y si tiene o no tiene compromiso motor y alteración de la conciencia. Y la verdad que estos parámetros los podemos establecer en cualquier nivel de atención de una guardia de emergencias. Es decir, no necesito una guardia súper compleja, sino un buen interrogatorio, una buena anamnesis sobre el familiar del paciente que ha sufrido esa convulsión. Entonces, si ya tenemos todo esto definido, no nos queda más que agregarle el apellido a nuestra convulsión.
Es decir, si tengo un paciente con una convulsión focal, con o sin alteración de la conciencia, pero que tiene un inicio motor, podríamos estar ante la presencia de un automatismo, crisis atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, hipercinéticas, mioclónicas y tónicas. Si tenemos un paciente que tiene una crisis focal o parcial con o sin alteración de la conciencia, pero no tiene un inicio motor, podríamos estar ante la presencia de una crisis autonómica, arresto de conducta, cognitivas, emocionales, que son las que en la antigua clasificación la definíamos como psíquicas y sensoriales, ya sea olfativas, gustativas, etc. Como para dar un ejemplo de esto, acá les muestro un paciente, fíjense que tiene una pequeña contracción sobre lo que es el miembro superior del lado derecho y cursa sin alteración de la conciencia. Entonces, si yo tengo este paciente frente a mí en una guardia de emergencias, la voy a definir como una crisis focal o una crisis parcial sin alteración de la conciencia con compromiso motor, probable mioclonía, que es lo que tiene esta paciente en cuestión, ¿sí? Esta es una crisis mioclónica. Esta es otra paciente, fíjense que en este caso tiene de manera focalizada una contracción involuntaria sobre el miembro inferior del lado derecho, donde la paciente, estando consciente, intenta tratar de controlar ese movimiento y en realidad lo que está haciendo esta paciente, nuevamente orientándome en el diagnóstico que propone la ILAE, es una crisis focal o parcial sin alteración de la conciencia con compromiso motor, probable mioclonía. Y si ustedes ven este otro paciente, uno cuando lo ve diría, tengo que llamar a salud mental para que lo venga a evaluar, y en realidad fíjense que lo que está haciendo este paciente es de manera repetitiva aplaudir, ¿sí? Y golpearse. Esto tiene que ver con que es una crisis focal o parcial, sin alteración de la conciencia, con compromiso motor, probable automatismo. Y es así como tenemos que ir trabajando nuestros pacientes. En el caso de las convulsiones generalizadas, dijimos que estas cursan con alteración de la conciencia. Las de origen motoras, las más frecuentes son las tónico-clónicas generalizadas, pero también teníamos otras motoras, como las tónicas, mioclónicas, mioclónicas clónicas tónicas, mioclónicas clónicas atónicas y espasmo epiléptico. Dentro de las crisis de ausencia tenemos las típicas, atípicas, mioclónicas y mioclónicas palpebral. Entonces la pregunta en cuestión es, bueno, ¿cómo viene un paciente que convulsiona, que hace una convulsión tónico-clónica generalizada? Lo primero que tengo para decirles es que habitualmente la primera fase que hace el paciente es la pérdida de conciencia. Es decir, el paciente está haciendo cualquier tipo de actividad, puede estar caminando, corriendo, puede estar haciendo cualquier cosa y cae abruptamente al piso. Es tal la caída y de manera abrupta que hasta se han descrito fracturas en este grupo de pacientes. Entonces, una vez que atraviesa la primera fase, aparece la segunda, que es la fase tónica. Es decir, hay un hipertonismo muscular marcado en este grupo de pacientes, donde lo que vamos a encontrar en esta fase especialmente es pacientes con dificultad respiratoria e incluso se han descrito cianosis periférica. Luego aparece la tercera fase, que es la fase clónica, que es la más visible, la que habitualmente nos despierta la atención, donde vamos a tener contracciones musculares seguido de relajaciones, todas repetidas, fundamentalmente abocado a los 4 miembros, una flexoextensión de los 4 miembros, y en esta fase además vamos a tener hipersecreción bronquial, sudoración y muchas veces mordeduras, es decir, sobre todo la lengua, donde tiene, o los labios, donde visiblemente vamos a ver esta característica. Y finalmente aparece la cuarta fase, que es el coma posictal, donde el paciente se relaja totalmente y hay una flacidez extrema. Generalmente cursan en esta etapa
con relajación de esfínteres, generalmente se orinan o defecan o eyaculan en el caso del varón. Entonces, si ya tenemos todo esto, lo único que nos resta determinar es si esas convulsiones pueden ser provocadas o sintomáticas. Es lo que en la antigua clasificación las definíamos como secundarias para hacer referencia a las provocadas o idiopáticas para hacer referencia a las sintomáticas. Las provocadas, es sencillo, son aquellas causas que pueden llevarnos hacia una convulsión. Me estoy refiriendo a causas metabólicas, por ejemplo una hipoglucemia. Acuérdense que la hipoglucemia es una causa frecuente de convulsión tónico-clónica. Causas electrolíticas, una hiponatremia, una hipomagnesemia, pueden causar, por ejemplo, convulsiones. El abuso de sustancias como la cocaína, la supresión de medicamentos, los abandonos de tratamientos, causas frecuentes en pacientes epilépticos, sobre todo en pacientes que están cursando su adolescencia. Causas toxicológicas, es decir, una causa que realmente me esté favoreciendo el inicio de una convulsión. Y después tenemos dentro de las sintomáticas agudas, que son aquellas donde habitualmente refiere que el paciente ha convulsionado dentro de los primeros 7 días, y las sintomáticas remotas, que son aquellas donde las convulsiones aparecen posterior a los 7 días. Un ejemplo de todo esto es aquel paciente adulto mayor, que en la medida que va avanzando su edad, sabemos que hay una atrofia del cerebro y además los vasos se van haciendo mucho más rígidos, con lo cual a veces se genera un espacio virtual entre ese cerebro que está más atrofiado y el cráneo, y cuando esos vasos que son rígidos generan pequeños microsangrados, termina generando un hematoma subdural que a la larga puede llevar a que el paciente en el adulto mayor convulsione. Pero toda esta clasificación que está propuesta por la ILAE y que la tenemos que saber es muy interesante para poder de alguna manera orientarnos hacia el diagnóstico. Nosotros proponemos desde lo que es el manejo de una guardia de emergencia otra clasificación que va a estar más orientada a cuánto dura la crisis convulsiva. Así, por ejemplo, si dijimos que teníamos que la convulsión dura entre 30 segundos y 2 minutos, vamos a estar hablando entonces de lo que es una crisis aislada, ¿sí? En general, en esta etapa no hacemos nada, esperamos a que la crisis se autolimite y después vamos a tratar de evitar que el paciente se broncoaspire, tratando de colocar al paciente en decúbito lateral, si es que no lo hicimos antes. La segunda etapa, si la convulsión dura más allá de los 5 minutos o convulsiona al paciente, se relaja pero no revierte su estado de conciencia e estatua una nueva convulsión dentro de los 5 minutos, hablamos entonces de estatus epiléptico. Repito entonces, el estatus epiléptico es aquella convulsión que continúa más allá de los 5 minutos o que cesa la convulsión pero repite una nueva sin mediar la recuperación de la conciencia. Si esta aparece durante los primeros 10 minutos, hablamos de estatus epiléptico precoz. Si se prolonga más allá de los 10 minutos y hasta los 30 minutos, hablamos de estatus epiléptico establecido. Si lamentablemente para el paciente persiste más allá de los 30 minutos, hablamos entonces de estatus epiléptico refractario. Y si ya el paciente internado, probablemente en una unidad de terapia intensiva y cuya descarga eléctrica anormal, que esto se determina a través de electroencefalograma, persisten más allá de las 24 horas, hablamos de estatus epiléptico superrefractario. Entonces, esta clasificación fundamentalmente me va a servir para determinar cuál es el tratamiento que tenemos que hacer en nuestro paciente. Y el tratamiento va a depender del escenario donde nos encontremos trabajando. Es decir,
No es lo mismo tener un paciente que yo estoy presenciando la convulsión en una guardia de emergencia donde probablemente tenga ya en ese paciente un acceso venoso instalado, a un paciente que, por ejemplo, me venga traído del domicilio con un cuadro confusional producto de un síndrome postictal, o un paciente donde nosotros somos el paramédico o el médico del medio extrahospitalario y estamos trabajando en una ambulancia y nos encontramos en el domicilio con un paciente que estamos convulsionando. En ese caso, si está convulsionando, nos vamos a quedar tomando el tiempo. El tiempo de una convulsión es muy importante. Recordemos que no se extiende más allá de los 2 minutos, pero si la convulsión persiste después de los 2 minutos, tengo que tomar una conducta más agresiva. ¿Por qué? Porque está demostrado que por cada minuto que nosotros no tomamos una conducta, hay un 5% más de chances, de posibilidades que ese paciente me evolucione hacia un estatus epiléptico. Con lo cual, si yo estoy en el domicilio del paciente y no tengo un acceso venoso, le voy a indicar midazolam intramuscular a una dosis de 0,2 miligramos kilo para intentar cesar la convulsión. Ya vamos a hablar luego acerca de las diferencias de los distintos tipos de benzodiazepinas en el manejo de las convulsiones. Muy bien, pero si yo estoy en el hospital y tengo un paciente que está convulsionando, lo primero que voy a hacer es colocar el paciente en el shock room de la guardia. Le vamos a ir intentando colocar un acceso venoso, monitoreo cardíaco continuo y realizar un hemoglucotest. Es decir, no voy a esperar el resultado del laboratorio, sino que es importante siempre tener a mano en el showroom de una guardia una tira de hemoglucotest para determinar si ese paciente tiene una hipoglucemia. Si la tiene, si tiene por ejemplo un hemoglucotest por debajo de 70 miligramos por decilitro, le voy a aplicar un glucosado hipertónico al 50% endovenoso en bolo, seguido de un dextrosa al 10% en infusión continua. Acuérdense también de las embarazadas que no estén cursando el tercer trimestre en sospecha de una eclampsia, que si convulsiona voy a indicarle sulfato de magnesio 4 gramos a pasar en 20 minutos. Le vamos a colocar oxígeno, como todo ABC en el manejo de la emergencia, si el paciente se encuentra hipoxémico o está saturando por debajo del 94%, con una máscara con reservorio. Y le vamos a ir pidiendo un laboratorio completo que incluya hemograma completo con fórmula, función renal, acuérdense de la función renal, uremia, creatininemia, un ionograma, sodio, potasio, calcio, magnesio y gasometría si el paciente nos lo permite y ha dejado de convulsionar, si no vamos a tener que esperar. Y reevaluamos el paciente a los 2 minutos, ¿sí? Si el paciente continúa convulsionando después de los 2 minutos, ahí va a depender el tratamiento si tengo o no tengo un acceso venoso. Si no lo tengo, repito, utilizamos como benzodiazepina de primera elección al midazolam a una dosis de 0,2 miligramos kilo o el equivalente a 10 miligramos intramuscular si el paciente pesa más de 50 kilos. Les aclaro que en nuestro hospital las ampollas vienen de 15 miligramos 3 mililitros, con lo cual yo les sugiero en el medio de la emergencia que si tienen un paciente por arriba de 70 kilos, le pueden hacer tranquilamente la ampolla completa, que no van a tener ningún tipo de problema. No es que van a empezar con efectos colaterales producto de que le agregaron 5 miligramos más. Sencillamente eso. Ahora, si yo tengo acceso venoso, entonces voy a utilizar benzodiazepinas de primera línea como el lorazepam a una dosis de 0,1 miligramos kilo o el equivalente a 4 miligramos endovenoso. Si no tengo lorazepam, mi opción será el diazepam a una dosis de 0,15 miligramos kilo o el equivalente a 10 miligramos. Ahora, ¿cuál de las dos usar si yo tengo un paciente que está convulsionando y tengo de las dos? Es decir, tengo lorazepam y diazepam. La realidad es que de preferencia nosotros vamos a utilizar el lorazepam. ¿Por qué? Es más eficaz,
La verdad que no, es tan eficaz como el lorazepam. ¿Es más rápida? No, tampoco, es sutilmente más rápida. Pero ¿cuál es la ventaja del lorazepam con respecto al diazepam? Es que el lorazepam tiene un volumen de distribución mucho más pequeño, es decir, alcanza el sistema nervioso central y una vez que alcanza, concentra más la droga en barrera hematoencefálica, con lo cual está más tiempo la droga en el sistema nervioso central y eso significa que me va a cortar la convulsión, pero como va a permanecer por más tiempo, va a evitar que el paciente nuevamente haga otra convulsión. En cambio, el diazepam también alcanza el sistema nervioso central, pero al tener un volumen de distribución más grande, una vez que alcanzó, se redistribuye la droga en los distintos receptores para el diazepam y por lo tanto queda menor concentración de la droga en el sistema nervioso central, existiendo la posibilidad entonces que el paciente vuelva a convulsionar nuevamente. Con lo cual, dicho esto, si yo no tengo lorazepam y tengo diazepam, lo voy a utilizar igualmente, pero voy a ir previniendo que en este caso le puedo indicar un antiepiléptico para prevenir una nueva convulsión en el caso de que el paciente utilicemos el diazepam. Y con respecto al lorazepam, que ya habíamos mencionado en varias oportunidades, la realidad es que la eficacia del midazolam es prácticamente la misma, incluso hay algunos trabajos que hablan que es superior, un 10% más en cuanto a eficacia con respecto al lorazepam, pero solamente lo dejamos reservado para aquellos pacientes que no tienen acceso venoso y en ese caso la indicación es intramuscular. Hay trabajos que describen también la vía intranasal. Nosotros para el paciente adulto, no estoy hablando del pediátrico, utilizamos la vía intramuscular, que es con la que contamos con mayor experiencia y aparte es igual de eficaz. Entonces, volviendo a nuestro paciente, una vez que le hicimos la benzodiazepina y estamos dentro de los 3 a 5 minutos desde el inicio de la crisis, volvemos a reevaluar el paciente. Si el paciente sigue convulsionando más allá de los 5 minutos, dijimos entonces que estamos ante la presencia de un estatus epiléptico precoz. Y acá ya la cosa cambia porque vamos a tener que emplear otras estrategias. La primera es que podemos volver a repetir la benzodiazepina, es decir, podemos indicarle lorazepam a una dosis de 0,1 miligramos kilo o el equivalente a 4 miligramos, o diazepam o midazolam, pero le vamos a tener que agregar un antiepiléptico. En nuestro hospital, por protocolo y porque tenemos disponibilidad de esta droga, utilizamos la fenitoína a una dosis de 20 miligramos kilo diluido en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 40 minutos. La ampolla que tenemos nosotros es de 100 miligramos, con lo cual para un paciente de 70 kilos le vamos a pasar 14 ampollas diluido en 100 mililitros a pasar en 40 minutos. ¿Por qué a esta velocidad? Porque recuerden ustedes que la fenitoína es una droga que si la pasamos muy rápido me va a causar mucha hipotensión y además puede provocar una prolongación del QT, con lo cual me va a dar arritmias ventriculares. Entonces, ojo con pasarlo muy rápido, siempre pasarlo lento, no menos de 40 minutos, ¿sí? Entre 30 y 40 aproximadamente si uno hila un poquito más en profundidad, pero no menos de eso porque vamos a provocar efectos colaterales. Y sepan ustedes que si van a utilizar la fenitoína, siempre busquen una vena de grueso calibre porque provoca, entre otras cosas, necrosis del sistema venoso y se han visto también amputaciones de miembro por pasarla muy rápido y en una vena que no es de grueso calibre. En otros protocolos que se han descrito no se utiliza prácticamente la fenitoína porque ha sido reemplazada por otras drogas como el levetiracetam, que sin duda tiene algunas ventajas con respecto a la fenitoína. La primera, que la fenitoína tiene una eficacia del 50%, mientras que el lorazepam
el levetiracetam tiene una eficacia cercana al 70% y ya eso es una gran ventaja. Pero además se puede pasar mucho más rápido a una dosis que promedia entre los 20 y los 40 miligramos kilo. Muy bien. Y en otros servicios también se utiliza la fosfenitoína, que tiene la ventaja la ventaja y desventaja. La ventaja básicamente es que la dosis de carga es similar a la fenitoína, es decir, que la podemos pasar a 20 miligramos kilo, pero la velocidad de infusión de la droga es de mínima 3 veces más rápida que la fenitoína, es decir, que una droga como la fenitoína, que la pasamos en 40 minutos, la fosfenitoína la vamos a pasar en 10 minutos. Y esa es una gran ventaja. La desventaja claramente es que es mucho más cara y por eso yo no la tengo en mi servicio. Pero bueno, ya estamos entonces en un estatus epiléptico precoz. Utilizamos como estrategia adosar un antiepiléptico y reevaluamos el paciente. Si el paciente después de los 10 minutos sigue en crisis, es decir, sigue convulsionando o se dio la crisis pero ingresa con una nueva crisis sin recuperación de la conciencia, pasamos a tener un estatus epiléptico establecido. Y acá también me voy a plantear distintas estrategias. Una estrategia es repetir el anticonvulsivante pero a la mitad de la dosis. Es decir, que si yo le estaba pasando al paciente fenitoína a una dosis de carga de 20 miligramos kilo, le voy a pasar a 10 miligramos kilo, ¿sí? Es lo que le llamamos una media carga. O cambiamos de antiepiléptico. Yo les recomiendo de tener las dos opciones, poder cambiar de antiepiléptico, y en este caso nuestra recomendación en nuestro servicio por la disponibilidad de la droga es utilizar el fenobarbital a una dosis de 15 a 20 miligramos kilo. Nuestras ampollas en el hospital vienen de 100 miligramos 2 mililitros, con lo cual para un paciente de 50 kilos le vamos a administrar 8 ampollas diluido en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar entre 20 y 25 minutos. Y siempre agregándole un anticonvulsivante como el lorazepam, el diazepam o el midazolam. Y reevaluamos nuevamente el paciente. Si ya después de los 30 minutos el paciente no ha cortado la crisis, pasamos a tener un estatus epiléptico refractario. Y acá la cosa cambia porque ya el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. Probablemente tengamos que indicarle una secuencia de intubación rápida utilizando inductores con propiedades anticonvulsivantes como el propofol. El propofol lo vamos a indicar en aquellos pacientes que no estén hipotensos. En el caso que el paciente esté hemodinámicamente hipotenso, mi recomendación es que en su tarjeta de secuencia de intubación rápida utilicen el midazolam y la ketamina. Hoy la ketamina también está incluido dentro del manejo de los pacientes con estatus epiléptico refractario junto con el propofol y el midazolam, por tener todas propiedades anticonvulsivantes. Y no se olviden, yo les recomiendo utilizar el bloqueante neuromuscular, en nuestro caso la succinicolina, probablemente en otros hospitales el rocuronio, porque acuérdense que el paciente puede llegar a morder el tubo, romperlo o directamente pinchar el balón de neumotaponamiento, con lo cual yo voy a utilizar la succinicolina en los pacientes que tengan que realizar la secuencia de intubación rápida. Y después le voy a tener que dejar en infusión continua un anestésico que puede ser el propofol a una dosis de 1 miligramos kilo o 1 o 2 miligramos kilo, o puedo dejarle midazolam a una dosis de 0,2 miligramos kilo, o puedo dejarle ketamina a una dosis de 1 miligramos kilo, todo en infusión continua. Yo aquí les dejo las distintas gráficas de normograma para que la puedan tener. Y probablemente este paciente tengamos que derivarlo a una terapia intensiva donde se cuente con un electroencefalograma, porque ustedes ahora la crisis ya no la van a ver
porque el paciente va a estar intubado en ARM, ¿sí? En asistencia mecánica ventilatoria, con lo cual la única manera de determinar si el paciente continúa con una crisis es a través de un electroencefalograma. Si pasada las 24 horas el paciente persiste, entonces lamentablemente para el paciente estamos en un estatus epiléptico superrefractario. Y acá se han planteado distintas estrategias, son más que nada, yo les llamo maniobras de salvataje, que se pueden implementar. Una de ellas es dar anestésicos a dosis máximas. A veces podemos utilizar anestésicos inhalados como el isoflurano o plantear que puede haber alguna causa autoinmune, con lo cual podemos utilizar inmunoglobulina G, plasmaféresis o metilprednisolona a una dosis de 1 gramo día, o también se han descrito las dietas cetogénicas, resección quirúrgica, hipotermia y terapia anticonvulsiva. Bueno, un poco este es el resumen del manejo de los pacientes dentro de lo que es una guardia de emergencia. Nos vemos en el próximo video.